Trozos de la historia. Los zapotecas son un pueblo indígena de México. Su origen se remonta hace varios milenios, cuando los primeros humanos llegaron al valle de Oaxaca y pasaron de tener una vida seminómada a la sedentaria, colocando sus aldeas cerca del río Atoyac, que domina el valle de Oaxaca. Con el tiempo, las aldeas crecieron. En las principales construyeron plataformas con fines religiosos. Además, empezaron a guerrear entre ellos para obtener poder y recursos. Para el año 500 a.C., una cantidad importante de la población del valle se trasladó masivamente al pico de una montaña que dominaba la planicie y hasta ese momento estaba deshabitada. Ese fue el inicio de Monte Albán, la ciudad zapoteca por excelencia, que fue capital del estado zapoteca por más de 1000 años. En ella encontramos una diversidad de construcciones que nos permiten entender la vida diaria de los zapotecas y darnos una idea de los increíbles logros que esta civilización alcanzó durante la época prehispánica. Los zapotecas surgieron, como ya dije, en el valle de Oaxaca, pero zapoteca no es un vocablo zapoteca, es un vocablo náhuatl. Era el término que usaban los aztecas para referirse a los habitantes del valle de Oaxaca, y fue reutilizado por los conquistadores para nombrarlos. Realmente, los milenarios habitantes del valle de Oaxaca se referían a sí mismos como Benza, que significa hijos de las nubes. Según su propia mitología, los hijos de las nubes nacieron en realidad de las piedras, ¿sí? O de algún felino o puma. A diferencia de otros pueblos prehispánicos que afirmaban provenir de otra parte, por ejemplo los aztecas que habían migrado desde Aztlán. Seguro este origen mitológico de ser originarios precisamente del valle es el recuerdo ancestral de que el valle de Oaxaca se pobló desde muy temprano. Las primeras evidencias de una recolección e incipiente agricultura en la zona datan del 8000 a.C. cerca de Mitla. De ahí hasta el 1500 a.C. hay rastros de que los nativos recolectaban gran variedad de semillas, como piñones, mezquites, hay rastros de cactus, bulbos de cebolla, y ya para el 1500 a.C. se observan rastros de una incipiente agricultura, como el cultivar pequeños frijoles negros. Al igual que el resto de primitivos habitantes de las zonas, que después darían paso a las grandes civilizaciones, los primeros habitantes de Oaxaca tenían una vida seminómada. Se movían a las cuevas de forma estacionaria y luego otro tiempo a los piedemontes del valle, seguramente porque en esta zona se encontraba la mayor variedad de plantas silvestres. Entre el año 1500 y 1000 a.C., la agricultura ya está totalmente desarrollada en el valle de Oaxaca. Se empieza a observar un sistema de irrigación tipo pozo-olla, así se le dice, que consiste en excavar pozos de poca profundidad cerca de la zona donde se cultiva el maíz, para luego usando la olla tomar el agua y regar inmediatamente el campo de cultivo. Este método requería de pocas personas para realizarse, y fue la técnica que primero se desarrolló en el valle, debido a que en la zona contigua al río Atoyac el manto freático está muy cerca de la superficie. De hecho, este sistema fue tan importante para los zapotecas que a esta condición hidrológica, es decir, a esta cercanía del manto freático de la superficie, se le llama en zapoteca Yuc-Cop. Van a tener que disculpar mi acento en zapoteco, pero no es mi idioma madre. Entonces, bueno, para el año 1300 a.C., la zona de San José el Mogote, que está en el norte del valle de Oaxaca, era una aldea de unos 30 hogares, cada uno seguramente con alrededor de 5 habitantes, es decir, había más o menos 100 habitantes en ese lugar. Ya para el 800 a.C. había una población de 1500 personas. En este estadio de desarrollo las casas estaban hechas a base de tierra y enramados, y ya se veía que se usaban algunas piedras para hacer un tipo de cimiento. Las casas consistían en una zona amplia techada y un patio al aire libre que separaba cada casa. Aquí cabe decir que los primeros zapotecas, al igual que muchas culturas, ya no solo primitivas, sino antiguas, tenían una modesta casa que consistía en un solo espacio donde se cocinaba, se trabajaba y que llegado la hora de dormir se ponían petates en el suelo y la gente se dormía ahí en el mismo lugar donde durante el día había trabajado, jugado, convivido. Nuestro esquema de hogar donde existen habitaciones exclusivas para dormir es una disposición moderna.
Ahora, estas aldeas pequeñas eran sociedades igualitarias todavía. ¿Pero a qué nos referimos con igualitarias? Pues no a que no haya quien tenga la última palabra o dirija el grupo, tampoco a que cada casa sea una copia de la otra. Algunos arqueólogos, al encontrar diferencias entre casas, afirman que así ya podemos decir que esta sociedad no era igualitaria. No, a eso no nos referimos. Con sociedad igualitaria se refiere a que el estatus no se hereda, sino que se adquiere. Aquel que es diestro para la casa adquiere ante el grupo un cierto estatus por su habilidad, aunque esto ya implique cierta diferencia entre individuos. Ahora, el siguiente paso en el desarrollo cultural de la zona del Valle de Oaxaca será alrededor del 1150 a.C. El cambio que observamos es en los entierros, donde hay figurillas de personajes sentadas como símbolo de autoridad, así como figurillas en una posición de subordinación. Esto ya marca el inicio de una jerarquización, pero también se encuentran tumbas de parejas, es decir, un hombre con su presumible esposa. A lo que vamos es que cuando moría el esposo, se inhumaba, y después, en su momento, cuando moría la esposa, se inhumaba junto a él, ¿sí? Esto demuestra que ya en la cosmovisión, es decir, en la forma de pensar de los zapotecas, el matrimonio es una unidad, incluso después de la muerte. Eso es algo que no pensamos nosotros hoy en día. La mayoría de las personas, o mejor dicho, el cristianismo, que es una ideología bastante extendida en nuestra sociedad, es que después de muertos, uno de los miembros muere, el matrimonio ya no existe. Otro rasgo distintivo de esta época en los zapotecas es la presencia de motivos en la cerámica que representan un rayo y un terremoto, que son símbolos religiosos del cielo y la tierra respectivamente. Estos símbolos se encuentran incluso en entierros infantiles, lo que quiere decir que su estatus de estos niños inhumados es adquirido por el linaje y no por sus acciones o proezas. Los años o siglos fueron avanzando en el Valle de Oaxaca y las jerarquías se fueron acentuando, porque ya no solo hay una diferencia de estatus entre individuos, sino incluso entre poblaciones. En el norte del valle, de nuevo, encontramos a San José del Mogote, con un primer complejo civil, una colina modificada que dominaba el resto de la aldea. En esa colina se encontraban los principales edificios públicos, que consistían en plataformas rectangulares, en primera instancia de unos 17 metros por lado, para luego ampliarlo a 25 por 20 metros, y una tercera etapa llega a unas dimensiones de 22 por casi 29 metros. En esta tercera etapa ya no usaron mampostería, sino piedra caliza traída desde la otra orilla del Atoyac. Se tuvieron que mover bloques de 5 kilómetros, desde 5 kilómetros de distancia, los pasaron por el río en una balsa y después los subieron 13 metros hasta lo alto de la colina. Miren, una cosa que tiene que quedar clara es que a la colina le fueron agregando materiales para ampliar la zona, ¿sí? La zona más alta, la cima. Luego la adornaron con escalinatas para que el acceso a la punta fuera más fácil y más vistoso. Y bueno, aquí se puede preguntar qué había en la cima de este lugar. Seguramente debe haber un pequeño templo. De eso están muy seguros los arqueólogos, porque en la parte más alta se encontraron 4 vasijas bruñidas en cada esquina, que habrían sido enterradas como ofrendas durante la dedicación del santuario. Y aún más importante, los restos de este templo se encontraron chamuscados, es decir, hubo un intento deliberado de destrucción por medio del fuego. Se sospecha que esto denota un ataque de miembros de una aldea enemiga, y es interesante porque para muchos pueblos de Mesoamérica, el símbolo de conquista es precisamente un templo incendiado. Otro monumento importante encontrado en San José del Mogote es el Monumento 3, que se encontró en el piso del umbral de un corredor de la zona de edificios públicos, por lo cual sería visto para varias personas al pasar por ahí. Se trata de una losa que muestra a un hombre desnudo, tendido en su espalda. Se le esculpió con una herida en el pecho, símbolo de que se le extrajo el corazón. Este mismo monumento, si observamos la fecha, es el 1 es decir, 1 terremoto. 1 terremoto es el día número 17 del calendario ritual zapoteca. Este monumento nos permite hacer algunas inferencias, empezando porque el calendario religioso de 260 días ya existía en aquella época. Es decir, para el 600 a.C. ya existía este calendario religioso, que es el que se usará prácticamente en toda Mesoamérica hasta la llegada de los conquistadores.
El XO demuestra que los jeroglíficos ya se vinculan a un primitivo lenguaje zapoteca. También que la extracción del corazón era parte de los sacrificios que se hacían, y al estar la persona del monumento totalmente desnudo, concuerda con las descripciones del siglo XVI de los prisioneros tomados en batalla. Con esta escultura también podemos concluir que desde el 600 a.C. se había inaugurado un patrón que diferenciará no solo a los zapotecas, sino a muchas culturas de Mesoamérica. Conquistar un lugar implicaba incendiar el templo principal y la captura de los enemigos para ser sacrificados. Además, es el primer indicio del uso de la representación de un enemigo para ser vejada, porque otras culturas pondrán en el piso imágenes de sus enemigos derrotados para literalmente ser pisoteados, como el caso del Monumento 3. Esta era la situación del Valle de Oaxaca para el 600 a.C. Varias poblaciones ya jerarquizadas, que mantenían límites relativamente estables y que giraban en torno a 3 regiones del valle. Ya existía una competencia entre los líderes de cada región para demostrar poder y mantenerlo. También tenemos cerámica elaborada y un tipo de escritura. Estas condiciones fueron el fermento para que surgiera la otra gran sociedad urbana de Mesoamérica, es decir, la sociedad que levantó Monte Albán. Bueno, entre los 3 núcleos de población que existían, había una tierra de nadie, por decirlo así. El Valle de Oaxaca está dividido en 3 secciones, como algunos sabrá. Entonces, de estas 3 secciones, el vértice, el punto del centro, estaba deshabitada, era tierra de nadie. Pero, de la nada, la zona en la que se encontraba San José el Mogote, que está al norte del valle, se despobló rápidamente. Después de estar 800 años continuamente habitada, la población descendió drásticamente y para el 500 a.C. se empezó a poblar una montaña que se eleva 400 metros sobre el nivel del valle. Y 100 años después, en esa montaña ya había una población de 5.000 habitantes, lo cual es increíble, porque las otras regiones del valle juntas nunca concentraron semejante población. A lo mucho alcanzaron los 4.000 habitantes. Esto fue una verdadera revolución urbana, porque indica que cientos de habitantes del valle abandonaron su ciudad para vivir en una zona de difícil acceso y virtualmente sin agua. Ahora, este proceso por el cual una zona o varias zonas se deshabitan para ser habitado un lugar de difícil acceso no es único del Valle de Oaxaca. Hubo entre las primeras sociedades griegas un proceso muy parecido, en que varias poblaciones dejaban su lugar original para reubicarse en una zona más fácil de defender, aunque fuera más difícil acceder a recursos desde esa misma posición. A esto se le llama sinoicismo, que no tiene que ver nada con el sionismo o el judaísmo, sino que proviene del griego oikos y sin, que significa respectivamente hogar y juntos. El sinoicismo estuvo enmarcado por la decisión política, es decir, no hubo un sentimiento colectivo de moverse para huir de alguna amenaza concreta, sino que los dirigentes de una sociedad deciden hacer el traslado y mandan a sus gobernados a realizarlo. En el caso de Monte Albán, no tenemos el nombre o nombres de aquellos dirigentes que ordenaron el traslado, pero es muy probable que ese haya sido el proceso de habitación de Monte Albán. Otra cosa interesante es que si antes el centro de población estaba en la zona de San José el Mogote, ahora alrededor de Monte Albán se encuentra una multiplicación de aldeas, precisamente en esa zona de nadie, donde antes apenas si había población. En 2 siglos, la población de Valle de Oaxaca pasó de 9.000 a 50.000, de la cual una tercera parte habitaba en Monte Albán. Además de que la tendencia a asentarse en lugares fácilmente defendibles como la cima de una colina aumentó también desde la fundación de la ciudad hasta este punto. Esta tendencia de ubicar en zonas fácilmente defendibles suma puntos a la teoría del sinoicismo, porque recordemos que la reubicación de una ciudad se debe a la existencia de alguna amenaza. Hoy por hoy no tenemos claro qué amenaza habrá sido la que orilló a los zapotecas a reunirse en Monte Albán. Otra cosa muy interesante durante estos siglos de desarrollo de la ciudad de Monte Albán es que aparecen los comales. Así es, ese instrumento que hoy es icónico de la gastronomía mexicana, que está hecho principalmente al día de hoy de fierro y funciona con gas, pero que anteriormente y desde hace milenios había sido calentado con leña y hecho de barro o piedra, apareció en aquella época en Monte Albán.
Puede ser que su aparición se deba precisamente a la necesidad de producir una cantidad de tortillas monstruosa para poder alimentar a la creciente población de la zona, entre ellos a los trabajadores que ayudarán a construir los edificios públicos de la nueva metrópoli. Bueno, hablar de Monte Albán, al igual que con los olmecas, se trata básicamente de narrar la cronología de los edificios y un poco el comportamiento de la población en el lugar, porque no tenemos registros de nombres concretos en la primera etapa de la ciudad. Sobre el nombre de la ciudad incluso, tal vez no sea tan obvio, pero el nombre zapoteca no era Monte Albán. Este apelativo proviene de que en su momento el terreno perteneció a alguien apellidado Montalbán. Entonces, al ser el lugar un monte, partieron el apellido y le pusieron Monte Albán. Yo tengo un amigo de Guerrero que precisamente se apellida Montalbán, y cuando lo conocí, lo primero que pensé es que sea de Oaxaca, o sea, bueno, no sé, su abuelo o su bisabuelo, que luego se movió a Guerrero, y que su apellido sería de origen indígena, pero resultó que era guerrerense, mi amigo, e investigando para realizar este capítulo descubrí esto de que Montalbán es un apellido de origen español. Volviendo al tema del nombre original de la ciudad, no se sabe a ciencia cierta porque no hay registro en ningún lugar de él. Los zapotecas, al llegar los conquistadores, se referían a él como Danibán, que significa monte sagrado. Los mixtecos que arribaron al valle tras el colapso de la metrópoli la llamaban Saandebuy, que significa al pie del cielo. Por otro lado, los mexicas la conocían con el vocablo náhuatl o celotepec, que significa cerro del jaguar o del tigre. Estos tres vocablos, si bien no son el nombre original de la ciudad, sí demuestran el respeto que tenían por él las generaciones posteriores a la decadencia de la ciudad. Con respecto a la historia de la ciudad, decíamos que empieza a haber población en el 500 a.C. y que un siglo después ya es el lugar más habitado de todo el valle. Entre el 500 a.C. y el 100 a.C., los arqueólogos sospechan que se dio un proceso de consolidación del poder por parte de Monte Albán en el Valle de Oaxaca, porque en esta época no se encuentra una residencia principal. Se encuentran varios lugares que seguro fueron las casas de los principales de la ciudad. Es decir, seguramente los gobernantes que organizaron el traslado de sus poblaciones hacia Monte Albán todavía vivían con cierta autonomía entre ellos, aunque entre todos gobernaban la ciudad. Otra cosa es que el registro arqueológico muestra que hubo una gran cantidad de aldeas al pie de la montaña, que seguramente habrá sido de donde los habitantes de Monte Albán se habrán proveído tanto de alimento como de guerreros para defender a la ciudad. Desde estos inicios de Monte Albán se puede apreciar el carácter belicoso de la ciudad, porque un edificio público, por decirlo así, que se encuentra en la ciudad, ya es el de la Galería de los Danzantes, que en realidad no son danzantes, que se le llamó así porque de lejos, cuando se descubrieron, parecía que estaban danzando. Pero estos supuestos danzantes, que son 300 losas, bueno, más de 300 losas, cada una tallada con la imagen de un varón adulto con los ojos cerrados y la boca abierta, y que algunas tienen talladas una abertura en el pecho, otros con los genitales ensangrentados, símbolos de que fueron mutilados. Todas estas 300 losas fueron puestas con el tiempo, es decir, no todas al mismo tiempo, pero sí pertenecen a esta época del 500 a.C. al 100 a.C. Los expertos opinan que son precisamente todos estas 300 losas demuestran jefes de algún poblado cercano que fue sometido, que fue conquistado el poblado y su respectivo líder fue sacrificado, siguiendo este esquema de conquista, quema del templo, captura de los principales de la ciudad conquistada para ser sacrificados. Ahora, otro de las primeras construcciones que levantaron los zapotecas en Monte Albán fue un templo, seguramente, pero no se han encontrado restos de un templo de aquella época, porque debe estar debajo de uno de los edificios posteriores que hoy por hoy han sido asegurados con cemento para su conservación. Para los que hayan ido a Monte Albán recordarán que
Bueno, está una explanada grande, una plaza principal, que fue la plaza principal de la ciudad, y hay varias estructuras. Entonces, debajo de estas estructuras seguramente se encontrará los restos del primer templo. Pero hoy en día, como se ha puesto cemento sobre la tierra para que la gente pueda caminar, estén seguros, no haya un deslave entre las construcciones antiguas que hay, pues bueno, difícilmente vamos a encontrar estos primeros vestigios, además que sería eh, seguramente dañar un poco las estructuras que actualmente hoy están ahí en Monte Albán para ser visitadas. Cerca al año cero, el Valle de Oaxaca estaba totalmente subyugado a Monte Albán, y con esta estabilidad los gobernantes de la ciudad emprendieron un gran proyecto urbanístico. Es decir, ya sometimos a todos los habitantes del valle a nuestra gobernanza, ya no hay amenazas, ya hemos consolidado nuestro poder, entonces bueno, con lo que ya recibimos de los tributos de cada lugar, vamos a ir construyendo, vamos a ir consolidando nuestra ciudad, vamos a embellecerla. Fue por esta época cuando se empezó a dar la forma definitiva de la plaza principal, que es de donde hay más fotos de este sitio arqueológico de Monte Albán. En esta plaza principal se construyeron una gran cantidad de templos. No era que hubiera un solo templo como el templo maya de Tenochtitlán, sino que los zapotecas construyeron docenas de templos separados. Miren, la plaza principal es un cuerpo alargado de un ancho de 200 metros por 600 de largo, aproximadamente. En ella, aparte de los templos que ya mencioné, hay un patio hundido que también tiene un fin religioso, así como un juego de pelota pequeño, de unos 15 por 30 metros. Vale la pena decir que estos templos estaban sobre basamentos, estas estructuras con algunos metros de altura sobre los cuales se colocan el templo propiamente. Aquí hay una confusión muy, muy común, y es que a los basamentos, que allí en México les decimos pirámides, aunque propiamente no son pirámides, pero claro, eh, como los primeros arqueólogos, o mejor dicho, los primeros restos que había arqueológicos en otras partes del mundo se denominaban pirámides, como las pirámides de Egipto. Cuando se empezaron a hacer estudios arqueológicos aquí, con esos antecedentes, se dijo, bueno, esto se parece a una pirámide, vamos a decirle pirámide para no quebrarnos la cabeza. Aunque realmente son basamentos, ¿sí? Esto de que primero se construye una sección, sobre esta se construye otra, porque la forma de construir de los mesoamericanos era muy diferente a la que traían los europeos. Los mesoamericanos no irán destruyendo lo anterior, sino que sobre eso construyen una nueva etapa, ¿sí? Tal vez varias veces hemos visto esta, una infografía sobre el Templo Mayor, y que precisamente afirma eso, que está construido como en capas. Pues bueno, esto es lo mismo en el caso de los basamentos que se encuentran en el sitio de Monte Albán. Entonces, en la punta de estos basamentos se colocaba el templo, como ya dije, y se llegaba a ellos por medio de escalinatas. También a veces en los basamentos no había un templo, sobre todo cuando no son como llegan a terminar en una cúspide áltida, sino que son más bien extendidos y un poco bajos. Ahí lo que se hacía es otro tipo de ritual diferente. Consistía en enterrar ofrendas, que podían ser aves sacrificadas, y realizar libaciones de sangre, libaciones de bebidas como el chocolate o el pulque. También había un patio hundido, que mencioné antes, que es una construcción curiosa, porque precisamente es un recinto al aire libre, sumido en el suelo, donde se encuentra un altar que su parte más alta queda a la altura del piso. Junto a él se encontró un importante entierro múltiple. Son 5 personas que yacen en un piso de laja, y con esqueletos, y con los esqueletos había una gran cantidad de collares, de jade, perlas, caracoles, incluso conchas marinas. En este entierro fue donde se encontró la máscara del murciélago hecha de jade, y que es una de las principales piezas de arte de Zapoteca. Seguramente lo habrán visto en algún lugar, aunque no sepan qué es la máscara del murciélago. Aquí lo vamos a poner en el video. En cuanto a la identidad de los difuntos, no se sabe si eran personas muy honorables de la ciudad o es que fueron víctimas de un sacrificio. En esta plaza principal, los zapotecas construyeron un túnel que va desde el adoratorio hundido, que acabo de describir, y va hasta un costado de 3 templos que se construyeron casi en el centro de la plaza.
Es decir, el sacerdote que estuviera realizando un acto sagrado en el patio hundido podía ir desde ahí hasta el cuerpo principal de templos, que está a unos 100 metros de distancia, sin ser visto, lo cual realzaría el misterio del acto. Y ahora, dejando de lado un momento las construcciones, es muy importante hablar de qué tipo de sociedad era la que dominaba el Valle de Oaxaca, con una ciudad, bueno, con su ciudad principal en Monte Albán, ya que una cantidad de población como la que llegó a tener de 14,000 habitantes necesitaba ser conducida de alguna forma, al igual que las múltiples conquistas que mantenían en todo el área, que juntas sumaban unos 40,000 habitantes. Durante este segundo periodo de Monte Albán, el anillo de poblaciones que rodeaba la ciudad había desaparecido. ¿La razón? Bueno, los arqueólogos explican que este cambio de distribución poblacional se debió a que al controlar totalmente todo el valle, los gobernantes de Monte Albán ya no necesitaban lugares cercanos para asegurarse de recursos, porque ya les llegaban suficientes de sus tributos. Entonces, bueno, es por eso que estas poblaciones que están alrededor de Monte Albán van desapareciendo. Y esta gente seguramente fue uniéndose al grupo principal de población en la cima de la montaña. Ahora, para muchos será una sorpresa tal vez saber que los gobernantes zapotecas habían construido todo un estado en forma en el Valle de Oaxaca para el primer siglo después de Cristo. Y es que ya en ese momento había una jerarquía de poblaciones. Es como un poco aquí en México, ¿no? Que hay una ciudad que es capital, bueno, de todo el país, que cada estado tiene el mismo estatus, ¿no? Todos son estados soberanos. Luego, cada estado tiene una ciudad-estado, una ciudad principal, en la cual está el gobierno, etcétera. Y luego se divide en municipios, y en el municipio cada municipio tiene una población que es la principal. Bueno, este tipo de cosas ya las habían logrado hacer los zapotecas, ¿sí? Es decir, habrán construido un estado. Ahora, había 4 niveles, o sea, sí, 4 niveles, una jerarquía de 4 niveles de poblaciones. El primer nivel, el nivel 1, sería solamente ocupado por Monte Albán, es decir, sería la ciudad capital. Ahora, otros 6 sitios, con una población entre los 1,000 y 2,000 personas, habrían constituido el siguiente nivel de jerarquía. Son pueblos grandes, por llamarlos de algún modo. Estos lugares quedaban a menos de un día de viaje de la ciudad y todos ellos tenían edificios públicos, lo cual indica cierta preeminencia y la presencia de un gobernante de importancia, ¿sí? Porque esos edificios públicos se utilizan para que el gobernante y los sacerdotes realicen algún acto público, algún acto religioso, ¿sí? Si hay edificios públicos es porque hay un gobernante importante. Ahora, el siguiente nivel está conformado por unas 30 aldeas grandes de entre 200 a 700 personas. Cada una de las poblaciones del nivel 2 estaban rodeadas por poblaciones del nivel 3. Las excavaciones reportan que habrán tenido al menos un edificio público estas poblaciones de nivel 3. Y ahora, el último nivel estaba constituido por aldeas pequeñas con una población de 150 personas aproximadamente. En estas no se encontró ni un solo edificio público. Además, la evidencia muestra que estas aldeas se dedicaban a cultivar alimentos y fabricar artesanías, es decir, eran productores primarios. Las poblaciones número 3 formaban un polígono alrededor de las poblaciones número 2. Esta es otra evidencia de la evolución a estado de Monte Albán. También por aquella época encontramos en la ciudad el edificio Hot, que es un basamento con un contorno curioso, porque tiene un contorno de punta de flecha y está también dentro de la plaza principal. Aquí se encuentran más o menos unas 40 lápidas, les dicen lápidas de conquista, porque en ellas se encuentran el nombre jeroglífico de los lugares conquistados por Monte Albán. Las lápidas presentan 3 elementos tallados: el glifo de cerro, que significa lugar en el idioma antiguo, en los idiomas indígenas, el elemento pictórico propio del lugar conquistado y una cabeza humana. La mayoría de los casos, la cabeza está invertida y con los ojos cerrados. En algunos lugares no está invertida. Posiblemente los poblados que fueron sometidos por la fuerza tienen esta cabeza invertida, que significa que fue asesinado o que fue muerto el líder del lugar. Mientras que donde se encuentra la cabeza normal, es decir, no invertida, son los lugares
que debió haber conquistado Monte Albán, pero sin usar la fuerza, es decir, de manera pacífica. Se rindieron, bueno, ellos les dijeron, bueno, pues ya tenemos cierta fuerza, si no se someten a nosotros, los vamos a conquistar, vamos a hacer la guerra. Entonces dijeron, bueno, no hay necesidad, nos sometemos a su dominio y pagamos nuestro tributo. Esa fue la manera pacífica en la que también seguramente fue sometiendo a algunos lugares Monte Albán. Ahora, luego de esta época de consolidación, el estado que se gobernaba desde Monte Albán, viene una tercera etapa, ¿sí? Que estará caracterizada por una especial relación con otra ciudad muy importante de Mesoamérica, que todos seguramente conoceremos o habremos visto, que es Teotihuacán precisamente. Observamos, de hecho, en la ciudad del Valle de México, en Teotihuacán, que había un barrio de zapotecas, así como hoy en día hay un barrio chino en algunas ciudades del mundo. Así había un barrio zapoteca en Teotihuacán, y sabemos que era zapoteca porque se conservaron, bueno, mejor dicho, las personas que llegaron a ese lugar conservaron sus costumbres propias, sobre todo en los entierros donde utilizaban su propia escritura jeroglífica, sus propias urnas funerarias, mientras que honraban a las fuerzas sobrenaturales, especialmente el rayo. Esta tercera etapa se extiende desde el 200 después de Cristo hasta el 750 después de Cristo. En esta época la población de Monte Albán alcanzó unos 25,000 habitantes, e incluso la población había rebasado los primeros muros defensivos que habían custodiado la ciudad desde el inicio, y ahora se habían extendido a los cerros cercanos de Monte Albán. El siguiente apartado es sobre religión. Sí, tal vez algunos estarán esperando que yo hable sobre Tlaloc o algún tipo de Quetzalcóatl zapoteca. Bueno, pues la realidad es que en este lugar, en este caso de los zapotecas, como en los olmecas, no encontramos un panteón con sus dioses que se encargaban de cada cosa, sino que la religión zapoteca se mantuvo muy cercana al animismo, es decir, la idea de que todo sujeto del universo, el aire, el sol, la luna, la tierra, tiene un espíritu detrás de ellos. Es por eso que los zapotecas llamaban Yoopee a los templos, que significan casa de la fuerza vital. No obstante, a diferencia de las religiones plenamente animistas, los zapotecas tenían bien delimitado quiénes podían relacionarse directamente con estos espíritus, porque tenían un sacerdocio jerarquizado. Los sacerdotes superiores se llamaban Villatao, el siguiente nivel era conocido como Vigaña, y por último los sacrificadores, que eran los que hacían el trabajo más desgastante durante los sacrificios, se les decía Huesaeche. Muy bien, los templos, como ya dije, estaban en los basamentos y estaban divididos en dos cámaras, que serán este tipo de templos los que dominarán durante el resto de la historia de Mesoamérica. Está una cámara interior y otra exterior, que realmente es un esquema muy parecido al de otros templos antiguos, de las sociedades antiguas de todo el mundo. En el exterior se acercaba a quien quería ofrecer un sacrificio, entregaba la ofrenda, y el sacerdote quien en la cámara interior realizaba el sacrificio. El culto zapoteca no solo se componía de sacrificios, también había quema de incienso. Además, en el interior del templo los sacerdotes realizaban automutilaciones sagradas, como perforarse la lengua o el lóbulo de la oreja. Esta sangre era apropiada para los sacrificios, ya que según los zapotecas fluía, es decir, era sangre viva. En sí misma era sagrada. Y como seguro algunos imaginarán, los sacerdotes durante los rituales consumían hongos alucinógenos, así como tabaco, pulque y chocolate. Ahora, entre los principales espíritus a los que se les rendían culto a los zapotecas estaba el rayo y el temblor. Como les decía anteriormente, han sido desde los primeros vestigios zapotecas se han encontrado glifos que representan esto, el rayo y el temblor. Y precisamente de que por milenios hayan sido estas las entidades principales de culto, es donde podemos ver que hay una continuidad en la cultura, ¿sí? Entre estas primeras sociedades del Valle de Oaxaca y quienes habitaron Monte Albán. El caso es que Pitaojo, o gran espíritu dentro del temblor, y Pitaocosillo, gran espíritu dentro del rayo, eran los principales elementos de la religión zapoteca. El comunicarse con ellos era un lujo reservado a los sacerdotes, y también para los nobles, tanto vivos como muertos. Digo muertos porque precisamente en muchos
en muchos monumentos se ve que hay un gobernante muerto que está intercediendo en favor de sus hijos, ¿no? Del resto del linaje sacerdotal o regio del lugar, precisamente ante Cosillo. Aunque también es cierto que comunicarse con los propios antepasados era una posibilidad y un deber de toda persona de a pie. En los aniversarios luctuosos se quemaba incienso, se hacían sacrificios de todo tipo e incluso disponían pequeñas efigies en la entrada de la tumba del antepasado, ¿sí? Es decir, cuando era el aniversario de algún zapoteca, la familia lo que hacía era todo esto, quemar incienso, beber en su honor, etc. Y dentro del arte zapoteca tienen especial relevancia las urnas funerarias, que son recipientes donde se colocaría algún alimento perecedero, como comida o bebida, y sabemos que es perecedero porque no sobrevivió al paso de los siglos, y se han encontrado vacías estas urnas, pero están adornadas muy bellamente. Yo creo que del arte prehispánico, las urnas zapotecas son de mis piezas favoritas. También vamos a dejar algunas imágenes en el video y los invitamos a que busquen en internet. En estas urnas también encontramos la especial relación que tenían los nobles con Cosillo, ya que las urnas muestran a los antepasados reales portando máscaras o trajes con atributos de este espíritu, ¿sí? Porque realmente lo que se pensaba era que los gobernantes de Monte Albán eran descendientes precisamente de Cosillo. Otro elemento muy importante de la religión zapoteca será el calendario. Los zapotecas tendrán ya también dos tipos de calendarios, como lo tendrán la mayoría del resto de culturas mesoamericanas, que será el secular y el religioso. El religioso es este que que cuenta con 260 días, agrupadas en 13 meses con 20 días cada uno, y servía para nombrar a los niños. Y por eso encontramos gobernantes llamados 12 conejo o 4 venado, porque precisamente nacieron el día 12 del mes conejo o el día 4 del mes venado. El otro calendario correspondía con nuestro año civil. Tenía 18 meses de 20 días, lo cual nos da 360 días, pero al final del año se agregaban 5 días para alcanzar la cifra de 365. Cuando estas dos cuentas empezaban al mismo tiempo, tenían que pasar 52 años para que volvieran a empatar. Seguro a varios a este número se les hará familiar porque la historia, por las historias, mejor dicho, atribuidas a la mitología azteca del Fuego Nuevo. Pues precisamente desde los zapotecas existía ese sistema de dos calendarios que completaban su ciclo cada 52 años. Cabe mencionar que los zapotecas también tuvieron un sistema de numeración, el cual era muy parecido de los mayas, en la forma de representarlo, porque también utilizaban un punto para significar una unidad, una barra para significar 5 unidades, e iban agrupando para estos dos símbolos, el punto y la barra, para ir demostrando los números, ¿sí? Aunque ellos no desarrollaron el símbolo del cero como sí lo hicieron los mayas. Dejando de un lado ya la religión zapoteca, hay que decir que la cultura zapoteca propiamente está ligada a Monte Albán por razones que ya entenderán a este punto del programa. Así que lo siguiente a ver es saber cómo fue el declive de esta gran urbe. Decíamos que el último periodo terminaba más o menos en el 750 después de Cristo. Y miren, en el 700 después de Cristo, en esta época, lo que estaba pasando, por ejemplo, en la península ibérica, es que los árabes estaban empezando a invadirlo, le estaban empezando a conquistar. Monte Albán había alcanzado para este momento 25,000 habitantes y cubría unos 7 kilómetros cuadrados. Había alcanzado su máxima extensión y población. Pero tan solo unas décadas después, la población de Monte Albán empezó a disminuir y los edificios públicos dejaron de ser reparados o dejaron de construir nuevos edificios públicos. No tenemos claro qué provocó este declive. Después de todo, había existido esta ciudad por más de 1000 años. ¿Qué fue lo que cambió en el 700 después de Cristo? Muy bien. Al igual que otras sociedades, seguramente el declive de Monte Albán habrá tenido que ver con más de un factor. Muchos especialistas se inclinan por creer que así como Monte Albán surgió por razones políticas, su declive tuvo que ver con el mismo tipo de razones. Miren, cuando un estado tiene vasallos,
sobre todo tan cercanos como el caso de Monte Albán, o sea, cercanos geográficamente, las poblaciones de la siguiente jerarquía se van fortaleciendo porque empiezan a llevar el modo de administración, arte, construcción que el conquistador trae, que suelen ser los métodos más refinados, ¿no? Es por eso que se vuelve conquistador, porque tiene unos métodos más eficientes de gobierno, de arte, etc. Entonces eh, estos segundos poblaciones van ganando su propio poder, su propia fuerza, su propio estilo de arte. Y es más difícil que quien lo gobierna, quien lo tiene sometido, lo mantenga bajo su poder. Esta transición del fortalecimiento de las poblaciones del segundo nivel se observa en el registro ecológico del valle, porque estos pueblos del nivel 2 que hablábamos antes, e incluso los pueblos del nivel 3, obtuvieron poder e independencia conforme Monte Albán perdía habitantes. ¿Será Jaldieza, que para el 900 después de Cristo tendrá 16.000 habitantes y cubrirá 5 kilómetros cuadrados, quien sustituyó a Monte Albán en el centro urbano más grande en el valle de Oaxaca? Ahora, otro elemento político que puede estar relacionado con el declive de Monte Albán es que igualmente por el 700 después de Cristo, por razones poco claras, la población de Teotihuacán comenzó a disminuir y dejó de ser el centro urbano más importante de la parte alta de México. Recordemos que entre Monte Albán y Teotihuacán hubo una relación especial, diplomática y pacífica, pero finalmente eran rivales porque ninguna de ellas quería que la otra invadiera su territorio. Seguramente con la desaparición de Teotihuacán, los zapotecos disminuyeron sus ganas de estar concentrados en una cumbre de 400 metros de altitud, con difícil acceso a recursos para la supervivencia, que claro, en su momento fue un punto seguro frente a una invasión extranjera, pero que ahora con el poder disminuido de esa potencia extranjera no tenía mucho sentido mantener. Ahora, yo quisiera decir una cosa, porque a lo mejor no se ha entendido, no la he sabido explicar durante el video, y es que todos los habitantes de Valle de Oaxaca eran zapotecas, no solo los de Monte Albán, ¿sí? Es decir, los de San José del Mogote, los de Jaliesa, todos eran zapotecos, ¿sí? No es que solo los de Monte Albán fueran zapotecos, aunque Monte Albán será la ciudad principal. Y bueno, si bien disminuye Monte Albán, su legado político no lo hizo. Bueno, a ver, dejó de ser la ciudad principal, sí, pero su legado cultural se mantuvo porque muchos gobernantes de los pequeños señoríos que irán queriendo volver a crecer después de la caída, bueno, del declive de Monte Albán, buscarán vincular sus linajes familiares con los linajes reales de Monte Albán, ¿sí? Y es que después del año 750 después de Cristo se observa una gran producción de estelas en todo el valle que muestran al matrimonio de algún gobernante o hijos de los gobernantes. Y estos están siendo observados por antepasados difuntos importantes. Y es que en este punto ya no será importante una victoria militar para los zapotecas, sino que los enlaces matrimoniales son los que ahora darán cierta relevancia a las familias gobernantes de cada poblado. Y bueno, como pueden ver, la historia de los antiguos zapotecas es muy interesante. Ellos estuvieron organizados en un estado con una ciudad vibrante por más de 1000 años, crearon una cantidad de arte también muy bello, así como su propio sistema religioso. Y si bien la historia de Monte Albán mermará con este declive de población que se dio en el 700 después de Cristo, perdón, sí, 700 después de Cristo, la de pueblos zapotecas continuó. Y es que continúa incluso hasta nuestros días, ¿eh? A diferencia de los olmecas que como cultura desaparecieron, los zapotecas se mantuvieron como una unidad cultural hasta la llegada de los españoles. Ahí hubo una relación especial con los mixtecos, que será otra cultura de la que hablaremos después, pero el caso es que los mexicas nunca pudieron someter a los zapotecos propiamente. Firman una paz, una tregua, y les permiten poner una guarnición cerca de lo que hoy es Monte Albán, pero como tal, nunca fueron sometidos los zapotecas por el imperio mexica. Luego, durante el tiempo de la colonia, se registra un levantamiento contra el gobierno español, ¿sí? Precisamente por parte de los zapotecas allá por el año 1660, aunque bueno, fue sofocado al año siguiente.
Y durante el México independiente, uno de los principales personajes de nuestra historia vendrá de los zapotecas. Así es, estoy hablando de Benito Juárez. Y todavía hoy los zapotecas son una de las comunidades indígenas más importantes de México del siglo XXI. Según los datos del INEGI, para el 2020 había casi medio millón de habitantes hablantes del zapoteco. La mayoría son bilingües, es decir, también hablan el español. Los zapotecas actuales se encuentran esparcidos desde el Valle de Oaxaca hasta el Istmo de Tehuantepec, aunque principalmente se encuentran en Tehuantepec y Juchitán. No corresponde a esta sección del canal hablar del actual pueblo zapoteco. Eso lo haremos en otra ocasión. Justo ahora hablamos de los trozos de la historia que conforman el pasado de México y en esa línea seguiremos. El siguiente capítulo o capítulos, aún no lo decidimos, será sobre los mayas, otra cultura muy famosa y que de seguro los oyentes estarán ansiosos de escuchar. Por lo pronto les agradecemos haber venido a escuchar la historia de Monte Albán y de los zapotecas y les agradeceríamos que comenten qué les gustó más de este episodio, qué les asombró más, qué sabían ya de los zapotecas o alguna otra cosa.